Guayaquil ya tiene el primer centro de desarrollo infantil del Buen Vivir. El Estado invierte el 25% de su presupuesto general en desarrollo social. 830 nuevos jueces y juezas se incorporarán a la función judicial. La televisora Ecuavisa ofreció disculpas públicas a la ministra de Defensa. Gracias al apoyo del gobierno, los Áchilas cumplieron el sueño de tener una radio propia. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Saludos cordiales a quienes nos siguen en el Ecuador y el mundo. Bienvenidos todos al informativo El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Enseguida las noticias nacionales. Este martes el presidente de la República, Rafael Correa, inauguró en la ciudad de Guayaquil el primer centro de desarrollo infantil del Buen Vivir. Veamos en qué consiste esta nueva unidad educativa. Este es uno de los modernos centros infantiles del Buen Vivir. Con mis ojos veo todo, con mi nariz aguachí. Un espacio para el aprendizaje, la recreación y el desarrollo integral de más de 60 niños y niñas de 1 a 5 años de edad. El Ministerio de Inclusión Económica y Social impulsa la construcción de un total de 1000 en el territorio nacional. Las inauguraciones empiezan el 2 de abril y no vamos a parar hasta octubre-noviembre, en donde completemos los 250 centros, que es nuestra meta para este año. Uno de los requisitos principales es que ambos padres trabajen y que en realidad necesiten el servicio. También puede ser que hayan madres solteras, padres que no trabajen porque tienen su situación económica muy difícil, precaria. Entonces nosotros también aceptamos a aquellos niños porque les damos la alimentación diaria. El CEI Bebé Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, sufrió una transformación positiva que beneficia directamente a sus pequeños usuarios y a sus padres. Estos infantes son atendidos por profesionales especializadas en educación inicial. Aquí están mejor, por aquí están mejorcitos. Me gusta, me encanta, al menos mi hijo desde que llegó, uy mami, le gustó. Se emocionó y no, imagínese usted, si allá no se quería ir, pero vente aquí. Muy bien atendido, me ha gustado la atención de todas las tías. Además de las actividades lúdicas que mantienen a diario con las educadoras, los menores reciben también la alimentación. Esto con el objetivo de suministrar una nutrición adecuada para su desarrollo integral. Queremos recalcar que los 5 primeros años de vida del ser humano son los más importantes. Lo que pretendemos es potenciar esas capacidades de los niños, ir cerrando las brechas de aquellos niños que por algunas condiciones, ¿no es cierto?, no han podido tener espacios y lugares adecuados y personas que los cuiden. Estos funcionales centros infantiles contarán con áreas de enfermería, comedor, descanso, higiene, espacios verdes para recreación, desarrollo lúdico y motriz, en los que trabajarán las profesionales en educación inicial desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El Estado invierte el 25% de su presupuesto general en desarrollo social. Para la ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís, esto representa 300% más en relación a lo que invirtieron gobiernos anteriores. Un total de 1000 centros infantiles del Buen Vivir se construyen en todo el país. 830 nuevos jueces y juezas se incorporarán a la función judicial una vez que los postulantes aprobaron la etapa de formación inicial dentro del concurso de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social que convocó el Consejo de la Judicatura. YAL explicó que los aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos se incorporarán en la segunda quincena de abril a la función judicial para cubrir algunas vacantes y abrir nuevas judicaturas. Los pasos siguientes será la notificación pertinente a cada uno de los interesados, la revisión final de su documentación y yo espero que en la segunda quincena de este mismo mes ya tengamos posesionados a los nuevos jueces.
El presidente del Consejo de la Judicatura destacó que con la incorporación de los 830 nuevos administradores de justicia, Ecuador alcanza una tasa de 9.5 jueces por cada 100.000 habitantes y se acerca al promedio latinoamericano, que actualmente es de 11. Diego Campos, El Ciudadano al Día. El titular de la Judicatura, Gustavo Yal, confirmó que la jueza cuarta de la familia, niñez y adolescencia del Guayas, Ivonne Hernández, está suspendida. La magistrada aprobó un recurso de habeas corpus a favor del ex candidato presidencial Álvaro Noboa, quien viajó a Estados Unidos y se niega a pagar las deudas tributarias que su empresa bananera debe al SRI por más de $100 millones. La televisora Ecuavisa ofreció disculpas públicas a la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, por difundir información falsa sobre el ascenso de 3 coroneles al grado de generales de las Fuerzas Armadas. Ecuavisa lamenta esta imprecisión cometida de manera autónoma e inconsulta por el exdirector de Televistazo de las 13 horas en Quito, Freddy Barros, dice el comunicado de la televisora. Las autoridades de educación informaron que la cédula de identidad no es requisito obligatorio para la matriculación de estudiantes en Pichincha. Debido a que varios planteles solicitaron el documento para la matriculación de los estudiantes, se han formado largas filas en las oficinas del registro civil para obtener este documento. No es necesario que se acerquen en esta semana y con urgencia a las oficinas del registro civil para obtener un documento de identidad, porque el ministerio les dará un número provisional. Más buenas noticias. La CENAMI durante el 2012 otorgó a los migrantes 3.400 créditos, financió 401 emprendimientos productivos y exoneró de impuestos en menaje de casa a 10.129 familias. El sueño de las comunidades sáchilas de ser propietarias de un medio de comunicación para difundir su cultura se hizo realidad con la radio Zomba Pamín, cuyo significado es la que suena fuerte. Radio Zomba Pamín. Con emoción y agradecimiento, los miembros de varias comunidades inauguraron Zomba Pamín, la nueva radio de la provincia Sáchila. A través de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, los 7 representantes que conforman la nacionalidad sáchila iniciaron la programación pluricultural de esta emisora. El objetivo de la programación, como hemos quedado de acuerdo con los compañeros, es siempre mantener un 50% en el idioma safiqui y un 50% en el castellano, español, ¿no? Esta apertura corresponde al mandato constitucional para democratizar la comunicación y es, además, la primera vez que la comunidad de Santo Domingo puede comunicar desde su idioma e informaciones propias. Venimos impulsando políticas públicas de participación ciudadana y de diálogo social a través de las organizaciones civiles. Zomba Pamín, o lo que sería en español, la que suena fuerte, se transmite en toda la provincia, además de Pichincha, Manabí y Esmeraldas. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Tras el receso por la participación en el encuentro de la Unión Interparlamentaria que se desarrolló en Quito la semana pasada, la Asamblea Nacional retoma las sesiones plenarias. La reanudación de las sesiones de la Asamblea trae consigo la preocupación de los representantes de Alianza País por los temas que han quedado pendientes desde la Constituyente. Ahora se abren posibilidades reales de la aprobación de leyes que quedaron en carpeta. Para ello, este miércoles se reunirán con el presidente de la República y el bloque de asambleístas de Alianza País para elaborar la hoja de ruta a fin de definir la prelación de las mismas. Pues lo que primero que tenemos que hacer es despejar todo lo que quedó pendiente de la agenda de Montecristi, que todavía nos falta. Son 3 proyectos de leyes que faltan por ser aprobados por el ente legislativo. Entre ellos, la Ley de Comunicación, Ley de Recursos Hídricos y la Ley de Culturas, las mismas que deberán ser priorizadas. Tenemos que cumplir con estas expectativas de cambio, de transformación que se propuso en la campaña, y esto es para nosotros nuestra principal responsabilidad. Algunos medios de comunicación, en su afán de satanizar la ley de medios, han distorsionado la esencia de este importante cuerpo legal. Y con un procedimiento administrativo que deja de lado algunos anacronismos que todavía subsisten en la ley de radio y televisión actual. Otros de los puntos que se abordarán en dicha reunión serán la elección de quienes dirigirán la Asamblea,
la integración de las comisiones legislativas, la conformación del Consejo de Administración de la Legislatura y la participación del 25% en las sesiones de los asambleístas alternos, apegado a lo que dice el Código de Ética del Partido de Gobierno. Orlando Morán, El Ciudadano al Día. Autoridades de hidrocarburos intensifican el control del gas licuado de petróleo en la frontera norte del país. El gobierno quiere evitar que los bajos costos del producto faciliten el contrabando hacia Colombia. Los controles en la distribución del gas licuado de petróleo a través de la tarjeta inteligente permitieron aumentar la cantidad de cilindros entregados, pasando de 33.000 a 40.000 cilindros en la ciudad de Tulcán. Específicamente a Tulcán es 40.200 cilindros que se están entregando. Estamos hablando que Tulcán tiene alrededor de 85.000 personas. El cupo es más que suficiente para la densidad poblacional que existe. Según las autoridades, el aumento en la cantidad de cilindros evitará un posible desabastecimiento. La ciudadanía confirma que por ser una ciudad fronteriza, Tulcán siempre ha tenido este tipo de problemas y tienen algunas soluciones. Lo único que yo pido para el sector que se nos deje a nuestros presidentes, como presidentes de cada barrio, que nosotros repartamos, porque nos conocemos a la gente de aquí. El principal problema que afecta a la ciudad de Tulcán es el contrabando hacia Colombia, donde la bombona que en Ecuador cuesta $1.60 se puede vender entre 16 y 20 dólares. Pero también hay otros inconvenientes. Hemos descubierto que los distribuidores, empezando que estaban mal ubicados, estaban puestos al lado de colegios, al lado de hospitales, al lado de clínicas. Tenemos 22 distribuidores, tenemos 22 zonas, pero los distribuidores no estaban cumpliendo con cada una de sus zonas asignadas. Para controlar el problema de la distribución, la Agencia de Regulación y Control incorporó a un funcionario de la institución para que viaje junto a los carros distribuidores. En Ecuador, el 1,4% de la población dona sangre. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud establece que para cubrir las necesidades de sangre en el país se requiere la donación voluntaria del 2% de la población. Autoridades de salud hacen un llamado para enfrentar el déficit de aproximadamente 100.000 donantes. De los 18 a 65 años, hombres y mujeres que se acerquen a donar sangre en cualquiera de los bancos de sangre. Podemos donar 3 veces al año o 4 veces al año, es decir, podemos donar periódicamente, puesto que el acto de la donación de sangre no tiene absolutamente ningún riesgo para la salud de las personas. Más buenas noticias. La inclusión de funcionarios de diferentes nacionalidades alcanzó el 23%. De esta manera se cumple con el decreto ejecutivo número 60 emitido en septiembre de 2009. En el plano internacional sigue la tensión mundial por el enfrentamiento entre las dos Coreas. En Venezuela, los candidatos presidenciales ultiman los detalles para el inicio de sus campañas electorales. Estas y otras informaciones en el siguiente resumen. Aumenta el nerviosismo en la península coreana. El intercambio de amenazas entre ambas partes mantiene el peligro de un estallido bélico en la región. Las maniobras militares de Seúl con Estados Unidos aumentan las tensiones. En Venezuela, los candidatos presidenciales ultiman los detalles para el inicio de sus campañas electorales. Los principales candidatos, Enrique Capriles y Nicolás Maduro, recorrerán las principales ciudades del país hasta el inicio de los comicios. Santiago de Chile se ubicó como la segunda ciudad más contaminada del mundo. El origen de este problema urbano se localiza en los sectores de mayores ingresos económicos y productividad. El gobierno argentino presentó su última oferta de pago a los fondos buitre ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Esta propuesta contempla pagos en bonos para pequeños y grandes inversores, además de cupones que estarán conectados al crecimiento del país. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. El Ciudadano al Día llegó a su final y, como de costumbre, les dejamos con el entrevistado de hoy. Gracias por acompañarnos. Estimadas amigas y amigos televidentes, bienvenidos al Ciudadano TV. En este espacio de rendición de cuentas ciudadano nos encontramos con Diego Vintimilla, representante histórico de la Confederación de Estudiantes Universitarios y Politécnicos del Ecuador, expresidente de la FEUE Cuenca y actual asambleísta electo por la provincia de La Suay. Estimado Diego, bienvenido al Ciudadano TV. Muchas gracias.
Diego, debemos conversar sobre varios temas de coyuntura educativa con relación al proyecto, a la Ley de Educación Superior que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Cómo se visualizaba la universidad ecuatoriana, las escuelas politécnicas en el pasado y cómo deben verse de aquí a futuro? Bien, en primer lugar creo que hay que contextualizarnos en un Ecuador antes de la Constitución, en el cual veníamos de un régimen totalmente neoliberal, de un capitalismo dependiente, que logra ser frenado con la Constitución del 2008 y que nos permite y nos da un marco conceptual, un marco jurídico desde el cual avanzar. Y en ese sentido, la Ley de Educación Superior, que se aprueba el 10 de octubre del 2010, nos dice, vamos a andar por varios andariveles en busca de ¿qué? De la calidad, pero acompañada de la democratización de la educación superior. En ese sentido, ¿cómo veíamos antes a la universidad? Una universidad en resistencia, una universidad en supervivencia, y ahora tenemos un panorama totalmente distinto, una universidad que abre la posibilidad de construir una tercera reforma universitaria enmarcada en principios como la democracia, el libre ingreso, pero entendido el libre ingreso en base a las oportunidades, a las capacidades de cada uno de los estudiantes. Hablamos de cogobierno, pero un cogobierno responsable, hablamos de autonomía, pero también ceñida o regida también con la responsabilidad de la planificación nacional. Entonces, una universidad de nuevo tipo que nos permite fundamentalmente introducirla en el paradigma del cambio del buen vivir, en el paradigma de la transformación profunda de la sociedad ecuatoriana. Estimado Diego, uno de los principales temas que ha polemizado la prensa privada ha sido con respecto a la Ley de Educación Superior, principalmente en el tema de la jubilación de docentes a los 70 años y la adquisición progresiva del título de cuarto nivel, entendiéndose primero por maestría y luego en PhD. Estos cambios que considera la nueva ley orgánica son fundamentales para el país, ¿son considerados así por la visión estudiantil? Absolutamente. La transformación universitaria pasa fundamentalmente por el tema de contar con buenos docentes. La función de la universidad es formar nuevos profesionales, pero para eso debemos contar con profesionales capacitados. Y no nos quedamos solamente en maestría, en PhD, estamos hablando de un nuevo marco conceptual de construcción del conocimiento. Y es por eso que la Universidad Ecuatoriana plantea, por ejemplo, el proyecto de Prometeos, el proyecto de becas al exterior, para que la Universidad Ecuatoriana cuente con todos los recursos, tanto políticos, financieros, administrativos, para ser una universidad que pueda competir también con las universidades de otros países en el marco de la cooperación internacional. Sobre el proyecto Prometeo conversaremos un poco más adelante, pero ¿puede usted afirmarnos o decirnos cuál es su opinión con respecto a esta marcha que se realizó el mes pasado, el mes de marzo, en el cual varios dirigentes de una prestigiosa universidad de Quito dijeron no a la Ley de Educación Superior y pidieron reformas en este sentido? Bueno, en primer lugar, esa marcha creo que hay que desmenuzarla en varios ítems, ¿no? En primer lugar, en esa marcha confluyen varios sectores. Un sector que aparentemente defendía el carácter progresivo y continuo de las transformaciones y que ahora se ha unido con uno de los grupos más dañinos para la educación superior, los grupos de atrasapueblos, como nos los conocemos ahora, y que son grupos que, aupados, tratando de embanderar banderas de la izquierda, de la revolución, lo único que hicieron es generar guetos, feudos en la universidad y que este momento logran expresarse a partir de presionar a autoridades. Lamentablemente el rector, los directivos de los gremios universitarios han cedido a presiones de grupos del pasado que lo único que quieren es ir en contra de derechos, porque el tema de ampliar o de hablar de extender los años de la jubilación no es un beneficio, es ir contra un derecho. La jubilación, el derecho a descansar ya una vez después de haber dado toda nuestra vida en función de la universidad, es un derecho a descansar. Por otra parte, lo que estamos viendo aquí es que hay intenciones ocultas de utilizar cualquier plataforma, por pequeña que sea, por específica que sea, para atacar al gobierno nacional. ¿Existe tal vez la necesidad o el deseo e interés de quedarse entronizados en la Universidad Ecuatoriana, en la universidad pública, en las escuelas politécnicas, evitando que una nueva generación de académicos entren con ideas frescas a dirigir el nuevo país? El cambio sin duda produce resistencias. Es muy difícil que la gente se acoja de buenas a primeras, como podríamos decir, a un proceso de cambio. Y eso es normal, pero que después, detrás de eso, hayan intenciones de mantener el status quo, de mantener la universidad como se ha venido desarrollando, es inadmisible. Es inaudito creer que autoridades que están supuestamente respaldando un proceso de transformación, este momento busquen argumentos para deslegitimar proyectos, que además no son proyectos que fueron
dispuestos únicamente desde un lado de la discusión. El gobierno de la Revolución Ciudadana, entendiendo el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y los movimientos estudiantiles, los movimientos docentes, logramos en el 2010 proponer varios puntos en lo que es la Ley de Educación Superior, y yo podría referir que es uno de los primeros ejercicios de colegislación ciudadana. Y en ese sentido, en el 2010, cuando se aprobó, dijimos, de aquí en adelante comienzan a correr los plazos. Se dieron 7 años para que los profesores puedan ser PhDs, para tener el mayor reconocimiento universitario, académico, pero esto sin ir en desmedro de salarios, de estabilidad laboral. Simplemente hay que hacer una comparación. El mejor deportista es el que más se esfuerza. Entonces no podemos creer que un docente, simplemente por tener muchos años en la universidad, ya deba tener la mayor categoría. Vuelvo a decirlo, sin afectarle su situación económica o salarial. Como ex representante de la Confederación de Estudiantes Universitarios y Politécnicos del Ecuador y como presidente de la FEUE de Azuay, ¿ustedes tienen varios indicios o pruebas fácticas de que la Universidad Ecuatoriana no planificó en su momento, no facilitó los espacios para que los docentes puedan prepararse, adquirir sus títulos de cuarto nivel, sus títulos de PhD? ¿Existen estos indicios de que existió total anarquía en la Universidad Ecuatoriana? Eso es evidente, es un vox populi. Podemos ver cómo en la universidad se hizo algo que se hacía usualmente en el Ecuador y que son las viejas prácticas que nos han mantenido retrasados del desarrollo. Es decir, la ley se aprobó en el 2010. Recién en el 2013 venirse a preocupar de los plazos que se establecen es una irresponsabilidad. ¿Por qué no se dijo ese momento? ¿Por qué no se tomaron las acciones pertinentes en ese momento para que la planificación diga, bueno, de aquí al 2017, ¿cuántos profesores vamos a estar? Incluso en el supuesto no consentido de no poder cumplir con los objetivos establecidos en la ley, ¿por qué no se vio en el 2010 y se ve recién en el 2013? Eso refleja una falta de planificación, pero más allá y más al fondo, hay una falta de voluntad política de la universidad de cambiar. Hay una defensa a ultranza de beneficios personales y grupales, de un corporativismo enquistado en la universidad y lamentablemente mucho más visible en la universidad pública, en la cual se está defendiendo intereses de grupos. No nos podemos olvidar que ser docente no es solamente ejercer el control dentro del aula, es también votos que aseguran rector, que aseguran decanos, y esos decanos administran también, y se ha hecho un ejercicio muy irresponsable de la autonomía, entendiendo que la autonomía es casi una autarquía, una anarquía incluso del manejo, y hemos visto que lamentablemente ni siquiera bajo el esquema impuesto por la propia universidad se ha logrado cumplir con los estándares mínimos de calidad. Eso es lo que estamos buscando eliminar y desaparecer del Ecuador. Estimado Diego, ¿cómo miran los jóvenes el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional por políticas públicas de educación de excelencia, como la creación de becas para que los estudiantes puedan prepararse en el extranjero y se den las facilidades para el crédito educativo internacional? Como conversábamos, la Universidad Ecuatoriana no es un proyecto específico de la Revolución Ciudadana. La política pública tenemos que entenderla como un marco macro de transformación profunda del Ecuador, donde el Estado asume competencias, asume capacidades, toma el rigor y las riendas de la planificación nacional y dice qué se debe hacer para garantizarle a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas las mejores garantías del ejercicio de sus derechos en plenitud y también en democracia. En ese sentido, la transformación que viene sufriendo la educación ecuatoriana no es solamente un aspecto de educación superior, no son solamente las políticas favorables y muy acertadas de los prometeos, de las becas del extranjero, es toda la inversión pública que se está haciendo por darle una secuencialidad lógica, coherente, desde los centros de formación inicial de niños y niñas hasta la educación superior. En lo que respecta ya a la educación superior como tal, es importantísimo reconocer que es un esfuerzo que jamás en la historia del Ecuador se ha dado. Mientras los gobiernos anteriores entregaron 7 becas apenas, este gobierno ya va entregando 8.000 que van a retornar al Ecuador, no obligados a determinado trabajo o a tal o cual función dentro de alguna institución, sino bien el profesional a aportar en plena libertad su conocimiento y a construir un nuevo marco, una nueva red de conocimiento que permita construir 3 pilares de lo que creemos fundamental para fortalecer una revolución: la soberanía, la democracia, pero también el conocimiento como base emancipatoria para el país. Otro de los temas que ha generado polémica y que ha intentado posicionarse por parte de políticos de oposición y empresas de comunicación es el proyecto Prometeo.
Ellos han dicho que sería una nueva forma de colonización al Ecuador, pero el presidente de la República ha ratificado que se trata de una colaboración a escala internacional para fortalecer la educación ecuatoriana. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, una universidad que está yendo a ser colonizada, yo no creo que exista en el Ecuador. En el Ecuador existe una universidad ya colonizada, una matriz totalmente androcéntrica, europeizante, occidental. Lo que estamos haciendo es salir de esa matriz. Cuando hablamos del proyecto Prometeo, estamos hablando de una cooperación internacional en red de conocimiento. Yo pregunto, ¿quién puede criticarle a la Universidad Nacional Autónoma de México por tener dentro de su planta docente a profesionales de Argentina, de Bolivia, de Ecuador? Bolívar Echeverría, el mejor filósofo ecuatoriano de los últimos tiempos, fue docente en la UNAM. ¿Y quién ha dicho que está colonizando? Más bien es una minga por la emancipación latinoamericana. Y el proyecto Prometeo no solamente es la posibilidad de que vengan extranjeros, estamos también hablando del talento humano, de que las mejores mentes, sea de donde vengan, puedan estar en el Ecuador fortaleciendo nuestro sistema. Pero también hay muchos ecuatorianos que han sido exiliados educativos, ya que la universidad no les daba las condiciones para ejercer la docencia en paz, ahora sí puedan retornar y ser profesionales remunerados en base a sus capacidades. Para finalizar, uno de los temas importantes de los ejes del gobierno de la Revolución Ciudadana en el periodo 2013-2017 será la revolución en ciencia y tecnología. Usted, como asambleísta electo, ¿cuál será su papel dentro de la Asamblea Nacional para representar con eficacia a los estudiantes universitarios? Mire, lo que hemos dicho, para nosotros ser un joven, el asambleísta más joven en este proceso legislativo, no es simplemente legislar en función de un grupo etario. Es constituir a la política una nueva forma de hacer política. Hemos dicho, vamos a pintarle de joven a la política. Una ley que es muy importante para todo este proyecto de ciencia y tecnología es específicamente la ley de ciencia y tecnología que pueda construir el marco conceptual de la economía del conocimiento, de que el Ecuador pase de ser este país primario exportador a ser un país exportador y productor de conocimiento. La Asamblea Nacional en este momento tiene que redactar los borradores y los proyectos de ley de eso, pero lo que estamos pensando y cuál tiene que ser la función del legislador en este momento, al menos de los legisladores de la Revolución Ciudadana, es darle a todo proyecto de ley que se vaya a discutir un enfoque de participación. No podemos quedarnos simplemente en la representación y en decir estamos haciendo bien las cosas. Tenemos que lograr que la gente se empodere del proyecto y lo nutra, porque justamente en la base de la construcción del poder popular lograremos tener leyes que puedan profundizar y radicalizar la revolución ciudadana. Estimado Diego, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV.